Y ahí tenemos pues nuestra primera evaluación teórica del curso de variadores de velocidad de motores 2021. Mira, ya estamos en el año 21, ¿no? El primer curso de este año. Esto está fechado con la fecha de hoy, 24. Vamos a tener 7 días para evaluarlo, o mejor dicho, para que lo desarrollen y lo carguen. Es una sola pregunta y esta pregunta tiene 5 partes. Aquí están precisamente las partes para podérselas comentar y ustedes la puedan también revisar, ¿sí? La primera dice, responda las siguientes preguntas fundamentando sus respuestas. Eso quiere decir que no me sirve un sí, no me sirve un no, no me sirve así es, o no me sirve profe sale 20. No, no me sirve eso. Tienen que fundamentar sus respuestas, ¿no? ¿Cómo fundamento mis respuestas, profesor? Pues a través de repente de cálculos, de repente un gráfico, ¿no? Profe, el gráfico lo saqué de tal sitio, no hay problema. Mientras me expliques para qué me lo estás presentando, por qué consideras que eso es importante, no hay ningún inconveniente, ¿sí? Y simulaciones de manera clara y minuciosa, ¿no? Esta última palabra es la clave de sacar buena nota, ¿no? Mientras más minuciosa sea su explicación en su respuesta, más nota vas a tener, ¿de acuerdo? Estos gráficos, cálculos que ustedes hagan deben ser, pueden ser de otros lugares, sí, pueden ser de otras páginas, pueden ser de la misma PPT que yo les he presentado. Lo que necesito es que ustedes se acostumbren a poner siempre las referencias indicando de dónde sacaron la data, ¿ok? Para contestar la pregunta. Profe, yo lo leí en el libro X del autor Y, no hay problema, dime qué libro, en qué página lo ubicaste y cuál es el autor. Y todo andaba muy bien. Pero si solo me dicen, profe, esto es por esto, y no me dicen de dónde lo sacaste, porque ni modo que te lo inventaste, ¿de acuerdo? Ni modo que tú lo dedujiste, porque si no serías el autor del libro, ¿estamos? Entonces ahí sí ya la cosa comienza a cambiar porque pues lo has copiado de algún lugar sin tener referencia de quién lo dijo. Y más que la información es importante saber de dónde lo sacaste, porque eso es parte del proceso que tú tienes que seguir cuando tú aseveras algo, ¿no? Si no nos convertimos en boleros, pues, ¿no? Propagamos una bola sin decir cuál es la fuente. Estamos como eso de que, no, si te da el COVID, no, cómete quión y te vas a sanar. ¿Quién lo dijo? No sé, lo escuché. Ah, eso es una bola, pues eso no tiene validez, ¿no? ¿Me entienden la cosa? Entonces la cosa tiene que ir organizada y clara, ¿ya? Entonces siempre poner la referencia. ¿Cuáles son las preguntas que van a tener que desarrollar? No son preguntas complicadas. La primera de ellas es muy sencilla. Me dice, primera pregunta, vale 3 puntos. Explique las diferencias constructivas entre un motor DC y un motor AC. ¿Ya? La clase pasada hablamos bastante sobre las estructuras constructivas de estos motores, un poco para poder diferenciarlos. Lo que tienes que hacer es, pues, referenciar, ¿sí? ¿Por qué dices o no dices que tienen diferencias y cuáles son las diferencias que tú has encontrado al momento de verlos? Profesor, ¿puedo revisar otros libros? Claro que sí. Enriqueces mucho más tu respuesta si es que revisas mayor material. Tienes toda la internet para hacerlo. ¿Ok? Segunda pregunta. Explique qué diferencia un motor de pasos unipolar y un motor bipolar. También la semana pasada hablamos sobre las principales diferencias. Profesor, yo tengo un libro que habla sobre esto y me habla mucho de más cosas. Enriquece tu respuesta, ¿no? Compartiendo tu data con respecto a esta pregunta planteada, ¿no? Nuevamente, mientras más información, más rica pongas, más referencias, tu puntaje va a crecer. Esta segunda pregunta también vale 3 puntos. La tercera pregunta, pues ya no es solo simplemente revisar material bibliográfico, ahora hay que hacer algunas cosas. Entonces, como no podemos todavía echarle mano a cosas reales, vamos a utilizar el multisim, que creo que todos conocen y lo hemos utilizado de manera bastante intensiva en el curso de electrónica y potencia. Entonces vamos a echar la mano a un multisim que ya de por sí nos trae, al igual que otros programas, no es el único, nos trae, ¿no? Modelos virtuales de máquinas eléctricas, como por ejemplo los motores.
¿no? Entonces lo que me dice en la pregunta número 3 es algo muy, muy interesante. Me dice, utilice o usando el siguiente modelo de multisim, ahí les muestro el icono del modelo que van a utilizar. Realice un circuito que lo alimente y visualice los 4 parámetros proporcionados por el modelo virtual del motor. ¿Cuáles son los 4 parámetros? Ahí los vemos claramente. ¿No? Vamos a ver, me equivoqué, tenía que hacerle zoom. El primero es la velocidad que sale directamente a través del eje del motor. Por aquí sale la velocidad. Si yo coloco un osciloscopio aquí, lo que voy a ver como señal es la velocidad del motor. Tenemos igualmente el torque, tenemos el ángulo de girado y tenemos el voltaje contra electromotriz, el E sub A, ¿no? Términos que hemos mencionado de alguna forma en la clase pasada. Entonces ahora te he pedido que tú pruebes, le armes el circuito correspondiente de fuentes que requiere para alimentarlo, ¿sí? Y veas y observes cómo te dan las señales que te alimentan esta información. Velocidad a través del eje, el torque, el ángulo girado y el voltaje contra electromotriz. Entonces me dice, realice un circuito que lo alimente y visualice los 4 parámetros proporcionados por el modelo virtual del motor, explique su circuito equivalente. ¿Por qué? Porque esto el Multisim lo trabaja con un circuito equivalente. Nosotros lo hemos explicado en clase, acá Multisim lo va a utilizar. Puedes leer la bibliografía o el material que Multisim te muestra. Sí, si haces clic derecho, ves propiedades, le pones help, vas a poder ver la data que hay detrás de este modelo y precisamente te pido que lo revises, ¿no? Y se explica su circuito equivalente y las gráficas que los parámetros de los parámetros vistas en un osciloscopio. Entonces, en otras palabras, te estoy diciendo, enfócate en este modelo de motor, fíjate que Multisim ya lo tiene, experimenta un poquito cómo energizarlo y fíjate cómo te da la información de estos parámetros importantes en este motor. Eso es en la pregunta número 3. ¿Ok? Entonces aquí ustedes van a tener bastante con qué entretenerse al momento de probarlo si es que no lo han hecho ya. Si lo han hecho, pues va a terminar siendo un juego de niños. 4. Usando el siguiente modelo de Multisim, ahora ya no es un motor DC, M2 es un motor AC, trifásico, ¿no? Del tipo jaula de ardilla, de inducción. Realice un circuito que lo alimente. Tendré que colocar una fuente trifásica por acá y visualice los 2 parámetros proporcionados por el modelo virtual del motor. ¿Cuáles son los 2 parámetros? Nuevamente la velocidad del motor por el eje y segundo el torque a través del terminal. ¿Cómo, profe? ¿Cómo lo veo? ¿Con un multímetro? No, lo voy a ver a través de un osciloscopio. Voy a ver ahí una señal de tensión proporcional al parámetro. Entonces lo que le pase a esa señal es lo que está pasando con el parámetro. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a ver reflejado de esa manera. Y bueno, pues me pide pues explicar qué sucede, ¿no? Entonces la idea es que lo pruebes y lo veas trabajar. ¿De acuerdo? Como un modelo virtualizado. ¿Ok? Esas son las preguntas 3 y 4 que también valen 3 puntos cada una. La pregunta 5, que vale 8 puntos, ¿no? Es un circuito de investigación. ¿Por qué digo un circuito de investigación? Porque acá sí ustedes van a tener que probar, de repente hacer algunos cálculos, medirlo, ¿no? Usando Multisim y sus herramientas. Dice, conecte los 2 motores por medio de su eje, así como aquí lo están viendo, como se muestra en la imagen. ¿Qué estoy haciendo? Estoy colocando un motor DC, acoplando los ejes con un motor AC. A cada uno de ellos los estoy alimentando. De aquí ya les estoy dando de manera indirecta las respuestas a la pregunta, un poco el concepto de las respuestas en la pregunta 3 y la pregunta 4. Luego me dice, sin modificar los modelos de los motores, eso quiere decir sin variarle los parámetros configurados, ¿no?, que te da Multisim, determine el valor de la tensión AC, cuál es el valor de la tensión trifásica aquí, y las corrientes, cuánta corriente consume acá, cuánta corriente está consumiendo en armadura o en campo el motor aquí, y las corrientes, por eso habla en plural, y potencias de los motores para conseguir 2 condiciones.
Es decir, necesito saber las corrientes y sabiendo la tensión puedo encontrar la potencia. O por ende también puedo utilizar el medidor de potencia que tiene multisim y medir la potencia en vatios, ¿no? Para cada caso. Ustedes eligen cuál de las metodologías usar, no hay problema. Pero yo pido medir las corrientes y las potencias bajo estas dos condiciones. La primera, que las velocidades de ambos motores sean iguales. ¿Qué quiere decir? Que la curva de velocidad que este motor entrega con la curva de velocidad que este motor entrega, lo cual lo voy a ver a través de este osciloscopio, pues sean ¿cuánto? Iguales, ¿no? Como están contrapuestos y deberían de estar en sentidos contrarios de giro, cuando la velocidad del motor DC es igual a la velocidad del motor AC, ¿qué va a pasar? La suma de velocidades, ¿cuánto va a ser? 0. Positiva más negativa, los dos igualan, ¿no? O puedo hacerlo por separado también, yo estoy dando algunas posibilidades, o puedo hacer por separado, hago girar un motor, hago girar el otro motor, me fijo sus velocidades y las dos gráficas tienen que tener la misma magnitud. Así voy a indicar que las velocidades son iguales. Entonces hay que identificar precisamente cuáles son la tensión del motor de inducción, las corrientes en los motores y las potencias que estos están generando para esa primera condición. La segunda, que es que los torques de ambos motores sean iguales. Entonces aquí nuevamente, si los dos torques son iguales, uno gira en un sentido y el otro gira en sentido contrario, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto debe ser su velocidad? Debe ser 0, ¿no? El motor debe estar trabado, los dos motores deben estar trabados. Cuando una de ellas tiene más torque, pues va a ganar y va a girar en un sentido o en otro, dependiendo de cuál de ellos. Yo quiero la condición en donde los torques se igualan, es decir, su velocidad es 0. Para esa nueva condición hay que medir igualmente corrientes, tensiones y pues entregar eso como información. Bien, eso sería nuestra pregunta número 5, que vale 8 puntos.